Bienvenidos a un nuevo episodio de Bálsamo para el Alma. Si quieres pedir oración, compartirnos un testimonio de cómo te han impactado los temas expuestos aquí, o si deseas aportar para que este ministerio crezca y llegue a más personas, comunícate con nosotros al siguiente correo electrónico. De antemano, muchas gracias y que Dios te bendiga. Hermanos, Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, dice, sino es un don de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, la salvación es un regalo de Dios. Gloria a Cristo. Empieces a conectar conmigo en esta hora, hermanos. Gloria a Cristo. Empieces a conectar conmigo. La salvación es un don de Dios. Amén. Y así como la salvación, hermanos, es un don de Dios, es un regalo de Dios, el Señor da muchos regalos a su pueblo. Si oyeres hoy mi voz, bendito tú serás, y todas las bendiciones que este libro describe te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y todo eso es un regalo de Dios. La paz es un regalo de Dios. El gozo que sentimos, hermanos, en nosotros es un regalo de Dios. Escúcheme bien. Pero si por cuestiones, hermanos, por estorbos en nuestra alma, muchas de las veces no alcanzamos a obtener esos regalos de parte de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Amén. Hermanos, quiere decir que cuando en el ser humano no existe paz, entonces puede que exista alguna raíz de amargura. Y dice la palabra que sin eso, hermanos, que es un complemento para un caminar correcto con Cristo, puede que no veamos al Señor. Lo está diciendo Hebreos. Verso 15 dice: mirad bien. Dice: pongamos atención en esto. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Gracia de Dios, hermanos, tiene que ver con salvación. Gracia de Dios es el regalo de Dios. Amén, hermano. ¿Está de acuerdo conmigo? Gracia de Dios es el regalo de Dios. Hermano, sigue diciendo la palabra de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la amargura es una especie, hermanos, de contaminación masiva. No creamos, hermanos, que por el hecho de que tengamos algún tipo de incomodidad dentro de nosotros, que así comienza precisamente esta cosa, hermanos, que se llama amargura, no creamos que es una cuestión meramente personal. Es un asunto, hermanos, en el cual podemos afectar a mucha gente. Dice la palabra de Dios, dice que brotando esa raíz, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Seguid la paz con todos. Vuelve a decir otra vez. Vuelve a hablar otra vez de la paz. Dice: sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, tendríamos que empezar a cuidar este tipo de situaciones. ¿Qué es la amargura? Según el diccionario, dice que la amargura es el sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido
una desilusión o injusticia. Fíjese usted, hermanos, cómo van haciendo esta cosa. Este asunto, hermanos, no solamente le da a la gente que está sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Más adelante vamos a ver que también le da a los hijos de Dios. Amén. Por el hecho, hermano, de que mucha gente, de que algunas personas puede ser que le paguen mal, algún tipo de traición o algún tipo, hermano, de tristeza simplemente es el detonante para que la amargura empiece a nacer en el corazón del hombre. Y dice la palabra del Señor que tenemos que estar muy alertas en este sentido. Porque ese asunto, hermanos, esta parte de la amargura, hermanos, puede que haga que nosotros no lleguemos a ver al Señor algún día. Uno de los anhelos que tenemos en estar siguiendo, hermanos, al Señor y en estar aquí en este lugar es para instruirnos, para poder caminar correctamente en el camino del Señor. Probablemente, hermanos, alguien que tenga muy pocos escrúpulos pregunte y diga, ¿por qué tienen que estarse metiendo todos los días allí? Si todos los días el hombre falla, si todos los días está el error del hombre en todo sentido de su vida, entonces el ser humano quiere decir que necesitamos una corrección todos los días de parte del Señor. Si ayer no fue suficiente para enmendar nuestra vida, o enmendamos nuestra vida en algunas áreas, hermanos, a hoy tenemos que llegar con el Señor y decirle, necesito que tomes todo el control de mi vida. Sí, amén. El ser humano, por naturaleza, pensamos que todo lo podemos hacer o todo lo podemos arreglar. Y generalmente el que está deprimido, hermanos, tiene algunas características. Probablemente usted no se identifique con ello. Pero alguien que tiene una raíz de amargura prefiere estar solo. Prefiere vivir en la soledad, que nadie le hable. Las preguntas, hermanos, por muy inocentes que sean de los demás, ya está la molestia. Ya estamos molestándonos. 3 aspectos, hermanos, que vamos a ver para ver si hay amargura en nuestro corazón. Vamos a ver 3 señales precisamente, hermanos, en esta hora. La amargura es como una ponzoña, como un aguijón que está picando. De hecho, amargura quiere decir algo que está continuamente picando, causando alguna molestia. La amargura no se ve, porque generalmente la gente que trae un problema de este tipo trata de sonreír, trata de estar bien porque él entiende, hoy entiende que los demás no tienen nada que ver. Sin embargo, muchas de las veces esto no se puede ocultar para siempre. Es una cosa, hermanos, que al final tenemos que sacarla. Es como aquel insecto que llega y pica, deja su aguijón y se va. Y nosotros no supimos cuándo se fue. Hay gente que contaminó nuestra vida y ya no está. Ya no está con nosotros. Se fue. Está en otros asuntos, en otra cosa. Él o ella o ellos sin ningún problema y usted se quedó afectado. Se quedó contaminado, se quedó con el aguijón dentro. Y usted mismo no lo puede sacar. Lamentablemente, hermanos, son situaciones. Los problemas del alma, el único que los arregla es Dios. Primera señal. Job capítulo 21, verso 1.
Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y hablaré. Después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? Y porque no se ha de angustiar mi espíritu. ¿Cómo estaba hablando este hombre? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne, porque que viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. ¿Cómo estaba hablando este hombre? ¿Con un corazón alegre? ¿Con un corazón contento? Él estaba contento. Dice: espántense de mi situación. Véanme cómo estoy. Realmente yo veo a todos los demás que sí prosperan. Aquel tiene, el otro es, y yo no soy. Yo no tengo, no puedo adquirir, no puedo ser así. Dice, incluso, verso 14, dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Primer característica de la gente que tiene ese problema, le reclama a Dios. Tiene cierto, hermanos, llega un momento de su vida que empieza como a reclamarle a Dios de lo que le ha pasado, pese a que muchas de las veces existió o existe una gran cooperación de parte de nosotros para que ese mal hubiera llegado. Verso 15 dice: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De quién está hablando también, hermanos? Este mal también le puede pegar a los siervos de Dios. ¿Y de qué nos aprovechará? ¿Qué dice? Que oremos a Él. ¿De qué me sirve orar? Me siento igual. ¿No he llegado a pensar eso? ¿De qué me sirve doblar mis rodillas? Dice la gente que todo se arregla orando y que en las batallas se pelean de rodillas. Se oye bien, se oye bonito, pero cuando estamos en esa situación hay una lucha, hay una pelea, y muchas de las veces la pelea también es contra Dios. Le reclamamos a Dios nuestra condición y dice: ¿de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Cómo estaba hablando este hombre? Con amargura en su corazón. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Podemos irnos al capítulo 1 de este libro, a donde dice: Job era un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Obviamente usted me va a decir: hermano, en este momento le estuvieron pasando muchas cosas. Precisamente, hermanos, por ello. Estamos hablando de gente que le han pasado cosas, hermanos. Que le han sucedido, hermanos, situaciones tremendas, engaños, traiciones. ¿Cuántas veces, hermano,
Usted mismo ha confiado en la gente, en las personas, y simplemente no hay respuesta. Veamos el capítulo 21 y dice: entonces respondió Job: oídme atentamente, dice mi palabra. Dice: y sea esto el consuelo que me deis. ¿Qué necesitaba este hombre? Consuelo. La gente que está en ese asunto, hermanos, muchas de las veces rechaza el consuelo del hombre. No hay apetito. En Job no había apetito, no había un gusto. Todo lo que los demás ven bonito, un cielo hermoso, un amanecer, un atardecer, ellos todo lo ven igual. Dice: ¿qué tiene de bonito? No hay nada bonito. La demás gente preocupándose por hacer su guisado preferido. Usted lo cucharea y dice como que le faltó sal. O no le pusiste el epazote que le ponías regularmente. Usted va a la fonda donde le gusta comer regularmente, tomarse el café que usted pide, generalmente ya lo conocen y le dicen: señor, señora, ¿lo mismo? Sí, lo mismo. Usted dice: creo que hoy no prepararon bien el café. Algo pasa, no hay gusto. Se empiezan a ir, hermanos, situaciones como esas. Y vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 26. Vamos a estar poniendo atención en este capítulo, prácticamente es todo el capítulo. Vamos a estar hablando de un hombre que se llamaba Uzías. Amén. Un hombre que hizo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, yo creo que el Señor quiere que hablemos de esto, porque esto, hermanos, no es ajeno a la gente que busca a Dios, que le sirve a Dios, que ama a Dios y que Dios le ama a él o a ella. Fíjese usted bien lo que va diciendo. Yo sé que usted lo ha leído, pero quiero que vaya conmigo en esta hora. Vamos a leerlo a partir del verso 3, ya que del 1 y 2 casi es lo mismo. Dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Qué había hecho este hombre? Todo lo había hecho bien. Amén. Todo lo había hecho bien. Pero cuando empieza, hermanos, cuando comienza la rebelión contra Dios, empezamos a albergar una raíz de rebelión. Hermanos, entonces puede que venga nuestro acabose. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Fíjese cómo le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso.
Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Amasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey, todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta ser poderoso. ¿Cómo es que Dios, hermanos, de repente ayuda, bendice a mucha gente, la hace grande, fuerte y poderosa? Me llama mucho la atención el verso 16 de este capítulo. Ese fue el problema. La pregunta es, hermanos, ¿también los santos, los que buscan a Dios, pueden tener problemas como estos? La respuesta es sí. Mientras usted esté en la carne y mientras dejemos entrar raíces, hermanos, de altivez, de soberbia, entonces va a venir un problema en nuestra alma. Y lo vamos a tener con Dios. Y puede que mucho de este problema, después de que Dios bendiga, después de que Dios prospere, hermano, y se albergue ese tipo de situaciones en nuestra vida, puede que suceda como este hombre Uzías. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué hizo este hombre? Se rebeló contra los demás y contra Jehová. Dijo: ellos no son quienes para ofrecer sacrificio. Yo soy el rey. Dios me ha prosperado. Soy la persona más inteligente que hay en esta tierra, y sí lo era. Verdaderamente lo era. Porque muchas de las veces Dios permite que la gente se levante, sea próspera, sea bendecida. Pero ante todas las cosas, tienes que reconocer a Jehová. Ante todas las cosas, hermano, tiene que haber una tremenda, hermanos, cobertura de humildad en tu vida. De otra manera, va a haber problemas en tu misma vida y con los demás. Dice la palabra, y el 17, y entró tras él el sacerdote. Todavía Dios habla a la vida del hombre cuando el hombre está mal, cuando el santo, el que ha buscado de Dios por mucho tiempo, Dios le habla y le dice: detente, porque vas a causar un problema grande. Entró tras él el sacerdote
Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová. Fíjese usted bien, Dios advirtiendo al hombre: no lo hagas. Aquello que piensas hacer mal, no lo hagas. Varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, ¿qué le dijeron? No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Había gente, hermanos, específica para ello. Dios es un Dios de orden. Hermanos, nos guste o no, el Señor es un Dios de orden. Y decíamos que la obediencia del hombre tiene que ver, hermanos, en hacer lo que muchas veces nosotros no queremos hacer. Lo que nuestra carne nos dice, no lo hagas. Pero la obediencia radica en hacer lo que tú no quieres hacer. Eso es obedecer. Qué fácil sería hacer lo que tú quieres hacer. Entonces no sería obediencia. Dice la palabra: el quemar incienso no te corresponde, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué le pasó? El problema es, hermano, que te llenes de ira. Ese es el problema, hermanos, porque es el principio de tu acabose. Es el principio de tu final. Cuando empiezas a albergar algún tipo de raíz de odio, de rencor, de ira, de enojo, empieza la maquinación en la cabeza. Verso 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, ¿a quiénes odiaba? ¿Contra quién se enojó? A veces pensamos que lo hacemos, hermanos, contra el hombre. Pero si ese hombre, esa persona, está Dios con él, hay un problema. Usted tiene un problema. Dice, y en su ira contra los sacerdotes, dice, la lepra le brotó. ¿En dónde? Empiezan a radicar pensamientos, hermano, que es a forma de lepra. Aquí se veía la lepra. Era una cuestión visible. Pero hay lepra que no se ve. Usted ve a la gente, la ve tan tranquila. Y máxime si le lanza una sonrisita. Pero por dentro, hermanos, en su cabeza puede estar una revolución tremenda. Y en ese momento Usías pudo y tenía un problema. El sacerdote, con los 80 sacerdotes, dice la palabra que lo tomaron y lo sacaron de inmediato del lugar y le dijeron, date prisa. Y él se dio prisa, dice la palabra. Y salieron. Y la lepra. Y este hombre se llenó de lepra por todo el resto de su vida. Y así murió. Mientras tanto que él estaba leproso, dice la palabra, que su hijo se hizo cargo del despacho del palacio, porque él ya no pudo ni siquiera presentarse ante el pueblo por el problema que él tenía. Y un problema, una raíz, hermano,
de odio, de rencor, de amargura, no solamente va a acabar contigo, sino con los demás. Lo que sale de nuestra boca, cuando eso está adentro, hermanos, no es bendición. Lo que sale, hermanos, de la boca solamente, hermanos, es amargura. Sigue diciendo el 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. ¿Quién lo hirió? Jehová lo hirió. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Así murió Usías, dice la palabra del Señor. Hermanos, el Señor está advirtiéndonos. Probablemente, hermano, hayas conocido al Señor ayer, o hayamos caminado ya con el Señor algún tiempo. De lo que sí tenemos que cuidarnos es de no albergar nada en nuestra alma, porque eso puede impedirnos ver al Señor un día cara a cara. Tanto esforzarnos, tanto, hermanos, dejar las cosas del mundo para que en un momento perdamos ese privilegio de estar con el Señor. Tenemos que reconocer, dado a la actitud que pudiéramos tener, hermanos, si en nosotros existe una raíz de ese tipo. ¿Hay tristeza en tu vida? ¿Hay algún tipo de soledad? ¿Sientes, hermano, que en tu corazón alguien te lastimó? Para eso está el Señor. Hay dolores que muchas de las veces preferimos que nos duela algo físico que sentir los dolores del alma. Y probablemente, hermanos, las lágrimas se salgan muy fácil por cualquier cosa, en cualquier momento. Quizá querramos que la noche se haga más larga y el día más corto. Porque el silencio, hermanos, pareciera que es la mejor música que queremos escuchar. El silencio, es cierto, muchas de las veces lo tenemos que escuchar todos. Es una música, hermanos, que tenemos que escuchar todos en algún momento, el silencio. Pero no es lo mismo meditar en el silencio, en la presencia de Jehová, que preferir, hermanos, estar en el silencio y que nadie te hable. El Señor tiene cura para ello. Si ese problema es derivado de algún enojo, de alguna ira, de alguna decepción, hermano, llévaselo al Señor. El Señor te va a curar. Él va a curar tu herida. Nadie más, hermano. Las personas se van. Hoy están, mañana ya no están. Quiere el Señor que no dependamos de ellos. Dependa del Señor.
Dependa de Dios. Aprenda a depender de Dios. Porque cuando esa persona a usted le hace un gesto, se le derrumba el mundo. Se le viene encima el mundo. Segunda cosa, segunda característica, segunda señal, lo que hablamos. ¿En qué nos damos cuenta que hay amargura en nuestra vida? Usted me pregunta a mí en esta hora y me dice, hermano, ¿usted está amargado? Yo le puedo decir, no, pues es que como los hermanos, y es que la vida, y es que ¿por qué? Y con mi boca le puedo decir que no estoy amargado, pero con mis palabras es el fruto de la amargura. Job capítulo 23, verso 2. Y dice él, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Qué estaba diciendo? Le voy a tener que reclamar. ¿Por qué estoy así? La gente que habla con amargura en su corazón, generalmente, hermanos, son cosas negativas. Alguna imaginación de una cosa que no es real, pero lo hace como si fuera real. Y es cuando alguien que no es Dios llega a darle volumen a esa cosa, a esa situación. Y esa persona, su estado va de mal en peor. Y llega un momento, hermanos, que se destruye a él o a ella misma. Expondría yo mi causa, dice Job, verso 5, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Dice la palabra del Señor que de nuestra boca puede salir vida, pero también puede salir muerte. Hay mucha gente, hermanos, que dependen personas de ellos, y tenemos que saber qué les dices y cómo lo dices. Es cierto que hay gente que dice, yo digo las cosas así. Y está bien. Pero entre más responsables seamos de lo que sale dentro de nosotros, menos nos vamos a lamentar posteriormente. No lastimes a nadie. No hieras a nadie. Edifica. Construye. Bendice. Sé tolerante. No todas las personas son como tú quieres que sean. Dios a todos nos ha hecho diferentes. Algunos nos ha hecho menos o más lentos en nuestro entender, y algunos otros les ha hecho más veloces para poder captar las cosas de la vida. Sin embargo, hermano, si Dios te ha puesto en cierto lugar, tienes que ser responsable de tus actos y de tus hechos. Piensa qué vas a hacer.
Piensa las cosas. No decidas con ira. No decidas con venganza. Aprende a escuchar el consejo de Dios. Este hombre, Dios le estuvo hablando antes de... Los sacerdotes le dijeron, no lo hagas, porque ellos sabían las consecuencias que habrían posteriormente. Todas las decisiones que tomes, tómalas en Dios. Invita al Señor y dile que te guíe, que te ayude. Para eso venimos a este lugar, para decirle: Dios, yo he hecho las cosas como yo he querido, pero no ha sido suficiente. Hoy quiero que gobiernes mi vida. Necesito que gobiernes verdaderamente mi vida. A lo mejor, hermanos, la petición de gobierno de Dios para con nosotros pueda convertirse en un rezo muchas veces. Pero el Señor sabe cuándo se lo estás diciendo verdaderamente. Necesitas, hermano, estar platicando con Él. Dile cuál es la situación de tu vida. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Hay muchas cosas que tenemos que corregir, hermano, y no lo puedes hacer ni por tu propio intelecto. Yo sé que eres una persona muy lista, muy sabia. Ciertamente la sabiduría, dice la palabra, es para gobernar. La sabiduría, dice la palabra, es para gobernar, para emprender un gobierno. Y si no existe, hermano, gobierno en nosotros mismos, entonces pueda que exista una liberalidad, una libertad de hacer lo que quieras y no hay problema. En esta hora yo no te digo que no lo hagas, que no hagas lo que quieras. Lo que te estoy diciendo es que hagas. Lo que hagas, lo hagas dirigido por Dios. Hazlo en el nombre de Cristo. Habla con la dirección de Dios. Cuando Dios te dirija, vas a hablar con autoridad, con sabiduría, con gracia. Aunque digas una cosa que pueda molestar a los demás o a ti mismo, no va a haber incomodidad, porque Dios está contigo. Habla. Si algo tienes que corregir en casa, hazlo en el nombre de Cristo. Toma la autoridad de Dios y decide. Tercero, la actitud. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Estamos bien? ¿Estoy bien en la lectura? ¿Qué dice el Señor que se tiene que quitar de nosotros? El batallar con el enojo. Muchas de las veces pensamos que es parte de nuestra personalidad, porque ya lo traemos desde pequeños. Usted dice: es que mi madre me decía que yo hasta aventaba la mamila del coraje que tenía. Eso no está bien. Usted puede traer un temperamento ya de
de fábrica. Pero si no te preocupas en decirle al Señor que modere ese temperamento, hermano, te va a privar esa cosa, te va a privar de muchas cosas. De ser feliz, de ser pleno, de tener un ministerio en plenitud. No sé si eso le habrá quitado, le habrá privado el privilegio a Moisés de ver la tierra prometida. Yo no sé si fue eso. El Señor le dijo, háblale a la roca para que salga el agua. Y ese hombre en su desesperación dijo, yo ya estoy harto de estar llevando a este pueblo que todos los días me reclama cosas. Y la golpeó. Quizá este hombre ya traía un problema de temperamento. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Cuando él estaba en Egipto, en los primeros 40 años de su preparación, porque fue dividido en tres parciales de 40, ¿verdad que sí? El primer parcial de 40, dice la palabra que allí también manifestó un problema de ira. Que vio cómo estaban golpeando a uno de sus compatriotas y simplemente le quitó la vida al egipcio. Huyó y más tarde le dijeron, también me matarás como mataste al egipcio. Y así se fue. Se fue de Egipto. Llegó a una parte parcial del desierto con su suegro. Le dijo el suegro, bueno, pues ponte a cuidar las ovejas. Dios le habla. Va por el pueblo, lo saca y empieza a tener una serie de situaciones. Sube al monte, baja, la gente ya está adorando el becerro y no pidió dirección a Dios. Simplemente las tablas que había hecho las rompió. Arranques como esos, manifestaciones de ira como esos, hermano, pueden ser que echen a perder tu ministerio, tu vida. Decisiones como que, bueno, pues si te gusta bien, y si no, pues también. El rey David, el hombre que era conforme al corazón del Señor, Salmo 73, el verso 21. ¿Qué dice David? Se llenó de amargura mi alma. Usted se pregunta, ¿el siervo de Dios? ¿El hombre conforme al corazón de Dios? Aquí, hermano, Absalón ya había hecho algunas cosas contra su padre. El comandante del ejército, que era casi como su hermano, lo había traicionado. Y en mi corazón, ¿qué dice que sentía? Punzadas. Eso es la amargura. Son punzadas en el alma. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, fíjese usted bien. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón
y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Solo hay dos opciones. Sientes las punzadas en tu corazón, en tu alma. Hablas en el 80% de tu conversación. ¿Son cosas negativas? Todo lo que los demás hacen, ¿tú le ves el negrito en el arroz? Buscas el defecto y hablas como que si ellos no supieran y tú sí sabes. Pero aparte de ello, te lleva a no ser tan cordial con Dios, ni a reconocer la posición que tienes delante de Él, y ni siquiera a poner a los otros en sus manos para que Él se encargue de ellos y tú te liberes de eso. Sin embargo, David dice: se llenó de amargura mi alma. Sí, lo reconozco, dice él. Pero, con todo, dice, yo siempre estuve contigo. El problema no es tener o sentir amargura en el corazón. El problema es quedarse con ella y que esa nos destruya a nosotros y destruya tu vida y destruya todo lo que tú quieres hacer. Y después dice: me tomaste de mi mano derecha. ¿Alguien puede tomar a alguien de su mano derecha si no quiere? Yo creo que la peor acción que podemos hacer es querer ayudar a un animal herido. Trate de ayudar a una fiera o a una bestia herida. ¿Y cómo le responde? El problema no es estar herido. El problema es no querer la ayuda, como lo buscó David. Me tomaste de mi mano derecha, me has guiado según tu consejo, porque en ese momento se bloquea todo. El mejor consejero puede hablar blasfemias. El mejor predicador puede hablar alguna cosa sin razón. Pero si te dejas guiar por Dios, dice David, tú me has guiado, dice, yo me he dejado guiar por tu consejo, y después seré pleno en ti. Tendré paz, armonía con todos. No te destruyas ni destruyas a los demás. Tampoco te cierres a un consejo de parte de Dios. David dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón ciertamente desfallecen. El problema no es desfallecer. El problema es cerrarnos en una actitud, bloquearnos y pensar que tú estás bien y que los demás están mal. Ese es un grave problema. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dios, hermanos, está presto. La dependencia hacia el Todopoderoso debe ser total. El avance en el caminar en Cristo confunde cuando caminas con intermitencia.
Y la intermitencia es igual a tibieza. La confusión de tu corazón comienza cuando terminas de ver a Cristo. Cuando atiendes más lo que hace o deja de hacer el hombre y se te olvida lo que Dios ha hecho contigo, las maravillas que el Todopoderoso ha hecho en tu vida. La mancha de infección humana no es suficiente para contaminar la limpieza que la sangre de Cristo ha hecho en tu vida. Depende un poco más de Dios, menos de ti. Confía más en Dios y no te apoyes mucho en tu propia prudencia. El Señor dice: apártate del mal y busca el bien. Sigue la paz. Búscala. Busca la alegría. Busca el gozo del Señor. Gózate. Trata de disfrutar a los tuyos, tu vida. Disfruta lo que haces. Disfruta el tomarte un café, el sentarte en el silencio, ver cómo amanece, cómo atardece. Quizá el canto de las aves, lo que muchas veces dejamos de escuchar en el bullicio. Aprende a conocerte. Conoce a Dios y depende de Él. Cuando aprendamos a depender más de Dios, va a aumentar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra perseverancia en Él. Él es fiel y justo. Y dice la palabra que el mismo David decía: no he visto justo desamparado, ni los suyos, su familia, que esté mendigando pan. Busca al Señor, hermano. Yo sé que lo buscas. Cambia un poquito a veces tu rutina de oración. Estés a donde estés, si el Señor viene a tu corazón, conéctate con Él. Él tiene algo para ti, siempre. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Bálsamo para el Alma. Te esperamos en la próxima emisión.